En este video vamos a darle continuidad al video anterior donde terminamos con unos modelos eléctricos de nuestra máquina de inducción. Entonces, finalmente teníamos dos modelos, un primer modelo y un segundo modelo, donde la diferencia es que en el segundo modelo tengo desagrupada la parte que se refiere a las pérdidas eléctricas en el rotor, que es R2, y por otro lado tengo la potencia convertida o la R convertida, que representa qué tanta potencia eléctrica se va a convertir en potencia mecánica, y bueno, se va a entregar eso a una carga, ¿cierto? En este modelo todo eso está unido y pues dependiendo de la pregunta que nos hagan en el problema nosotros podemos escoger uno u otro modelo. Nosotros para este video vamos a tomar el primer modelo. Entonces vamos a empezar a desarrollar unas ecuaciones que nos van a facilitar bastante el análisis de problemas de máquina de inducción. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el modelo eléctrico que nosotros tenemos ahí pues representa una parte que se queda quieta, que es el estator, ¿cierto? Que viene siendo toda esta parte que está acá, y el rotor, que es la parte que se mueve de nuestro transformador y viene representada por este par de elementos que están acá, ¿cierto? El espacio físico que hay entre el estator y el rotor se llama entrehierro y es pues el espacio que yo en este caso lo estoy representando aquí como si estuviera una línea dividiendo ambos elementos, ¿cierto? El análisis de la máquina de inducción se facilita si ponemos todo lo que hay en el rotor, las ecuaciones que ponemos en el rotor o las variables que hay en el rotor, las ponemos en términos de PEH, que es la potencia en el entrehierro, y en términos de S, que es el deslizamiento de la máquina. Bien, la potencia en el entrehierro la puedo calcular con datos del estator, el deslizamiento generalmente me lo dan o puede ser una variable que necesite encontrar. En el caso de la potencia en el entrehierro, que será la potencia que pasa del estator al rotor, es igual a la potencia de entrada, ¿cierto? Menos las pérdidas eléctricas de R1, menos las pérdidas en el núcleo de RC, y lo que quede de esa resta pues será la potencia en el entrehierro. Posteriormente esa potencia en el entrehierro se irá a disipar en lo único que puede disipar potencia activa, que es este término de R2 sobre S. Entonces empecemos a cambiar o a poner esas cantidades del rotor en términos de PEH y deslizamiento. Lo primero, la velocidad del rotor. Nosotros ya sabíamos que deslizamiento es igual a la velocidad sincrónica menos la mecánica sobre la velocidad sincrónica. Yo puedo expresarlo en términos de velocidad mecánica. Todo esto está en RPMs, entonces la velocidad mecánica es igual a la velocidad sincrónica por 1 menos S. También lo podría expresar en términos de radianes por segundo y sería W mecánica sería igual a W sincrónica por 1 menos S. Esta W mecánica más adelante la iremos a usar de otra manera en otra ecuación. Bien, otro elemento que podemos pasar es las pérdidas eléctricas en el rotor, que sería parte de esta resistencia. Pero recordemos que la potencia en el entrehierro que viene de acá del estator, pues la única parte donde se va a disipar es NR2 sobre S. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que la potencia en el entrehierro es igual a 3 veces I cuadrado R2 sobre S, ¿cierto? Que es la única parte donde se disipa. Y si despejo las pérdidas, ustedes lo ven aquí, si paso la S al otro lado, pues tendría que el deslizamiento por la potencia en el entrehierro es igual a las pérdidas eléctricas en el rotor. Sería nuestra segunda ecuación. Aquí la resalto: pérdidas eléctricas en el rotor, deslizamiento por potencia en el entrehierro. Otra que podemos analizar es la potencia convertida. La potencia convertida, por lo tanto, será la potencia que pasa del estator al rotor, la potencia en el entrehierro, y a eso le resto las pérdidas del rotor. Lo que quede de eso va a ser la potencia convertida. Pero recuerde que las pérdidas en el rotor, ¿cierto? Las pérdidas eléctricas en el rotor ya lo tengo acá, que es S por PEH. Por lo tanto, yo puedo escribir esta ecuación de esta forma, ¿cierto? Y finalmente podría escribirla así: potencia convertida es igual a potencia en el entrehierro por 1 menos S.
Bien, otro elemento que vamos a ver es torque inducido. El torque inducido es igual a la potencia convertida por la W mecánica, por la velocidad en radianes por segundo. Pero ya sabemos que potencia convertida está como potencia en el entrehierro acá por 1 menos S, y W mecánica, mírenlo acá, es W sincrónica por 1 menos S, o sea que yo lo puedo escribir de esta ecuación de esta manera. Se va 1 sobre S con el 1 sobre S en el denominador, y tendría que el torque inducido es igual a la potencia en el entrehierro sobre la velocidad sincrónica de la máquina. Recuerden que la diferencia entre torque inducido y torque aplicado es que el torque inducido es con potencia convertida, todo lo que se convirtió en mecánico, y torque aplicado es la parte de lo que se convirtió en mecánica que se usó en la carga y no en las pérdidas. Teniendo ya estas ecuaciones, estas 5 ecuaciones que ven ustedes acá resaltadas en rojo, pues ya podremos enfrentarnos a los problemas de máquina de inducción de una manera más práctica. Miremos un ejemplo al respecto. Bien, vamos a tomar el ejercicio de máquina de inducción, el 9.2 del libro de Gurú. Dice: un motor de inducción trifásico hexapolar, con los polos me doy idea de cuánta es la velocidad de esta máquina, de 230 voltios, cuando me dan tensión de un motor trifásico es la tensión de línea, a 60 Hz, los 60 Hz también me sirven para hallar mi velocidad, y conectado en Y, tiene los parámetros siguientes por fase. Entonces me dan las resistencias R1, R2, X1, X2 y también XM y RC, todos los elementos que hacen parte del modelo eléctrico que nosotros ya habíamos visto. La pérdida por fricción y viento, o sea, las pérdidas mecánicas, las dan y dice que son 150 vatios. Me piden determinar la eficiencia del motor a su deslizamiento especificado de 2.5%. Solo me están pidiendo eficiencia y me están dando el deslizamiento, que es S, ¿cierto? Que sería el parámetro para completar este valor que yo tengo acá. Nuestro primer paso será entonces hacer un paralelo total entre todas estas cantidades que yo las tengo encerradas en rojo, ¿cierto? Sería RC en paralelo con XM, en paralelo con la suma de estos dos elementos, que es R2 y X2. Aquí tengo la ecuación planteada, ¿cierto? Si hago el reemplazo por los valores y hacemos el cálculo, tendremos que la Z equivalente es igual a 9.723 con un ángulo de 8.38 grados. Si eso es así, mi motor ahora se ve de la siguiente manera: un circuito muy sencillo que es una malla donde tengo pues mi Z equivalente, puedo calcular una tensión equivalente aquí entre estos dos puntos, y tengo una corriente que entra acá. Para hallar la eficiencia, lo primero que necesito hallar es la potencia de entrada y la potencia de salida. Hallemos la potencia de entrada. Entonces, para hacer eso, vamos a hallar ahora la corriente. Miren aquí las ecuaciones. Tengo que la corriente que circula por esta malla va a ser igual a la tensión BT sobre la suma de toda la impedancia que tenemos en la malla, ¿cierto? Recuerden que BT, como este motor está conectado en Y, entonces la tensión de línea tengo que dividirla entre raíz de 3 para que sea tensión de fase. La divido entre la suma de lo anterior, de Z equivalente más R1 más X1J, y tendría este valor que ustedes ven acá, 10.3. El resultado me da que la corriente en el primario, o la corriente en el estator, es 12.83 con un ángulo de 12, ¿sí? Ahora nosotros podemos calcular la potencia. La potencia generalmente de una vez la calculo en trifásica, a pesar de que mi modelo es un modelo monofásico. La potencia trifásica, la potencia de entrada, va a ser raíz de 3 por tensión de línea por corriente de línea por el coseno del ángulo. Si ustedes llegan y reemplazan estos valores, los ponen en la calculadora, van a encontrar que la potencia de entrada es igual a 5 kilovatios. El siguiente paso ahora vamos a calcular la potencia en el entrehierro. Recuerden que es esta ecuación que tengo acá: potencia de entrada, que ya la tengo, menos pérdidas eléctricas en el estator, que la puedo calcular, menos pérdidas en el núcleo, que lo puedo calcular. Reemplazando esto, lo tendríamos que potencia en el entrehierro es igual a 5 kilovatios menos las pérdidas en el estator, 3 veces I cuadrado R, la corriente que circula por acá, y menos las pérdidas en el núcleo.
Aquí no puedo hacer I cuadrado de R, dado que la corriente que circula por la resistencia por RC, pues acá no es la misma que I1, dado que esto es un paralelo, miremoslo acá. Dado que esto es un paralelo, la corriente que circula por acá no es I1. Entonces voy a hacerlo con tensión. 3 veces la tensión sobre R sobre ZEQ, ¿cierto? Equivalente. Todo eso sobre RC. 3 veces la tensión al cuadrado sobre RC. Y recuerden que la tensión al cuadrado, pues esa sí la tensión de este elemento sí la puedo calcular como I1 por Z equivalente. Entonces tendría que todos esos valores ya los tengo, simplemente reemplazo y encontré que la potencia en el entrehierro es 4659.6 vatios. Entraron 5, ya se perdieron parte de esos 5, ahora tengo 4659. Como ya tengo el deslizamiento que me lo dieron al principio, como ya tengo la potencia en el entrehierro, puedo calcular la potencia convertida. Mírenla acá, que es igual a la potencia en el entrehierro por 1 menos S. Quiere decir que la potencia convertida me da 4543.1. Y si a esa potencia convertida le saco, le resto las pérdidas mecánicas, entonces me daría la potencia de salida aquí lo ven, P convertida menos P mecánica. Y esa potencia de salida me dio en este caso 4393.1. Eso finalmente me da los datos para calcular la eficiencia de la máquina y eso me da que es potencia de salida sobre potencia de entrada por 100, 87.86%, que es más o menos lo mismo con algunas variaciones de dígitos a lo que ustedes van a encontrar en el planteamiento del 9.2, problema 9.2 del gurú. Entonces, ya teniendo resuelto este ejercicio, podemos también verlo en MATLAB, lo podemos resolver en MATLAB. Me voy a pasar aquí a MATLAB y lo que voy a hacer es simplemente, en este caso voy a poner los parámetros de la máquina, los tengo acá, los mismos que me dieron en el problema. Hago unos cálculos iniciales, que será la velocidad sincrónica, la tensión de fase, la velocidad sincrónica en radianes por segundo, y aprovecho que estoy en MATLAB, puedo programar algunas cosillas. Lo que voy a hacer es variar el deslizamiento entre 1 y 0, con esto paso de menos 0.001, ¿sí? Hago unos vectores acá para guardar los datos, y estas ecuaciones que encontramos acá son las mismas que hemos planteado para resolver el problema. Dentro de todo esto la idea es hallar ZT, la impedancia total de la máquina, hallamos la corriente, luego hallamos la potencia en el entrehierro, ¿cierto? Y con la potencia en el entrehierro y las ecuaciones que vimos, pues puedo hallar velocidad, torque inducido, pérdidas en el rotor, potencia convertida, potencia de salida. Y aquí voy a guardar la velocidad y el torque en un vector. ¿Para qué? Para poderlo graficar. Esta parte última es cómo se grafica la curva par velocidad con algunos datos para que me queden formateadas, ¿cierto? Si yo ejecuto ese algoritmo, tendría como resultado la curva que ustedes generalmente ven en los libros o ven en la teoría. Y para esta máquina, como es hexapolar 60 Hz, tengo que la velocidad más o menos en vacío estaría llegando a los 1200 revoluciones por minuto, y la velocidad baja sería la parte lineal de esta curva par velocidad. Y bueno, tendríamos hasta llegar aquí que tendríamos que esa sería la velocidad, perdón, el torque de arranque, que es más o menos, aquí me debe decir 49 newtons metro. Y en este punto también yo le resalté en rojo el punto que está acá, que es el punto de análisis que nos pidió el problema. Con un deslizamiento de 0.025 es equivalente a una velocidad de 1170 rpm y un par o un torque de 37.14 newtons metro. Recuerden que este es un torque inducido distinto al torque aplicado, que es el torque efectivo que se le aplica a la carga. Entonces regresemos a la presentación. Finalmente, como conclusión, tenemos que nuestra máquina podemos pasar
las ecuaciones del rotor o las variables del rotor las podemos pasar en términos de potencia en el entrehierro y de deslizamiento, lo cual nos facilita bastante muchos de los problemas que nosotros hemos empezado a trabajar con máquina de inducción. Espero que les haya servido este video y quedo atento a sus comentarios.